Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que creo que les va a encantar, especialmente si son fans de las tendencias, la moda, el estilo y por supuesto, de nuestra queridísima Demet Özdemir. Hoy vamos a desgranar juntos un viaje que ha tenido a muchos hablando, un viaje a Milán que, como de costumbre con Demet, no ha estado exento de esos pequeños secretos y sorpresas que tanto nos gusta descubrir. Así que si les gusta estar al día de lo que hacen sus celebridades favoritas y aman las historias con un toque de misterio y glamour, asegúrense de quedarse hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, ya saben lo que toca, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras aventuras y descubrimientos. Cuando pensamos en Milán, inmediatamente nos vienen a la mente imágenes de pasarelas icónicas, tiendas de lujo que parecen obras de arte y una energía vibrante que impregna cada rincón de la ciudad. Y si añadimos a Demet Özdemir a esa ecuación, el resultado es pura magia. Ella no es solo una actriz talentosa, sino también un referente de estilo, una musa que inspira a miles con cada aparición. Por eso, cuando se anunciaba su visita a la capital de la moda italiana, las expectativas estaban por las nubes. Pero, ¿qué se esconde detrás de estos viajes, más allá de los flashes y las alfombras rojas? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. El primer indicio de que el viaje de Demet a Milán sería especial llegó a través de sus redes sociales, como suele suceder. Un par de stories, un selfie con el fondo de un café con Encanto, un detalle arquitectónico que solo los ojos más avispados reconocerían como milanés. Nada muy explícito, claro está, pero suficiente para que la maquinaria de especulaciones de los fans se pusiera en marcha. ¿Estaba allí por un evento de moda? ¿Una colaboración secreta? O tal vez simplemente buscando inspiración y disfrutando de unos días de descanso en uno de los lugares más bellos del mundo. Y es aquí donde empiezan las primeras sorpresas. Se rumoreaba fuertemente que Demet había viajado a Milán para asistir a la Semana de la Moda. Sin embargo, los eventos oficiales de esa semana no coincidían del todo con las fechas exactas de su estancia, o al menos, no con las fechas en las que se hizo más evidente su presencia. Esto nos lleva a pensar en dos posibilidades fascinantes: o bien estaba allí para eventos privados, quizás desfiles más íntimos o reuniones de trabajo, o quizás su visita tenía un propósito completamente diferente que aún no conocemos. Y aquí es donde entra el factor secreto que tanto nos gusta. Imaginen esto: Demet paseando por las calles empedradas de Brera, deteniéndose en las galerías de arte, o tal vez disfrutando de un aperitivo en el Navigli, lejos del bullicio de los eventos principales. Ese tipo de momentos, los más personales e inesperados, son los que a menudo nos revelan facetas nuevas de las personalidades públicas. Y con Demet, siempre hay algo que descubrir. Una de las grandes sorpresas de este viaje, que ha sido confirmada por algunos medios y por la propia Demet en entrevistas posteriores, es su posible interés en un nuevo proyecto profesional. No se trata solo de asistir a desfiles o de sesiones de fotos. Se habla de encuentros con diseñadores de moda italianos, de reuniones en estudios de diseño, e incluso de la posibilidad de que esté explorando oportunidades en el mundo de la moda italiana más allá de ser una invitada. Esto, para sus seguidores, es una noticia emocionante. Demet tiene un ojo tan exquisito para la moda, una elegancia innata que trasciende las pantallas, que verla incursionar más profundamente en este ámbito sería un sueño hecho realidad. Y hablando de detalles, ¿recuerdan esa foto que compartió con un accesorio de diseñador muy particular? Era algo sutil, pero inmediatamente reconocido por los expertos en moda. No era una marca cualquiera. Era una pieza que insinuaba un gusto refinado y una conexión con la élite del diseño. Era un regalo. Una adquisición personal. O quizás una pista de una futura colaboración. El misterio solo aumenta. Además de los aspectos profesionales, el viaje de Demet a Milán también nos ha permitido verla disfrutar de la ciudad en su faceta más personal. Hemos visto algunas imágenes y vídeos, cortesía de los paparazzi y de sus allegados, que la muestran saboreando la gastronomía local, visitando monumentos emblemáticos como el Duomo o la Galleria Vittorio Emanuele II, y simplemente disfrutando del ambiente único de Milán. Estos momentos, aunque cotidianos para cualquiera que visite la ciudad, se convierten en algo especial cuando los vemos en alguien tan seguido como ella. Es como si nos invitara a un rincón de su vida privada, permitiéndonos vislumbrar su lado más relajado y espontáneo. Una de las cosas que más me llama la atención de Demet es su capacidad
Dad para mezclar lo glamuroso con lo auténtico. Puede estar en una gala luciendo un vestido de alta costura y, al día siguiente, compartir una foto probándose un helado artesanal en una plaza. Esa dualidad es lo que la hace tan cercana y querida. En Milán, hemos podido apreciar esa mezcla. Por un lado, las imágenes de eventos exclusivos, de posados impecables; por otro, esos instantes capturados en un momento de ocio, riendo con amigos, admirando una obra de arte. Y aquí viene otra sorpresa que ha generado mucho revuelo. Se le ha visto en compañía de algunas personalidades clave del mundo de la moda y el entretenimiento italiano. No se trata solo de encontrarse con diseñadores, sino de compartir cenas, de participar en eventos privados donde se mueven los hilos de la industria. ¿Qué significa esto? Podría ser la consolidación de su imagen como figura internacional, la apertura de puertas a proyectos más ambiciosos en Europa, o simplemente el fortalecimiento de sus relaciones profesionales. Sea lo que sea, es una señal clara de que Demet Özdemir está expandiendo sus horizontes. Analizando las tendencias que ella ha lucido durante su estancia, podemos sacar conclusiones muy interesantes. Demet siempre apuesta por looks que son a la vez vanguardistas y atemporales. En Milán ha seguido esa línea, pero con un toque distintivo de la moda italiana. Hemos visto cómo ha combinado piezas clásicas con toques modernos, cómo ha jugado con las texturas y los colores de una manera que solo ella sabe hacer. Sus elecciones de vestuario no son casuales, son una declaración de intenciones, una forma de comunicar su estilo y su personalidad. Una de las cosas que me he preguntado es si este viaje a Milán tiene algo que ver con su carrera actoral. A veces los viajes a capitales de la moda también implican reuniones con directores de casting, con productores de cine o televisión que buscan rostros nuevos y carismáticos. Dada la proyección internacional de Demet, no sería descabellado pensar que Milán podría ser una puerta a nuevos desafíos en el mundo de la actuación, quizás en producciones europeas. Y eso, sin duda, sería una noticia fantástica para sus fans de todo el mundo. El detalle que no se puede pasar por alto es la espontaneidad. A pesar de ser una figura pública, hay momentos en los que Demet parece desconectar y simplemente disfrutar del momento. Verla pasear sin prisas, conversar con la gente, maravillarse con la belleza de la ciudad, nos recuerda que detrás de los personajes y los focos, hay una persona real. Y son precisamente esas escapadas secretas a los rincones menos conocidos de Milán, esas conversaciones improvisadas o esos descubrimientos inesperados, los que nos permiten conectar aún más con ella. Hemos visto cómo ha compartido su amor por la historia y la cultura de Milán. No solo se ha centrado en la moda, sino que también ha mostrado su interés por la arquitectura, por el arte, por la gastronomía. Cada detalle, desde la elección de un restaurante hasta la admiración por una pieza de arte en una galería, nos habla de una Demet curiosa, culta y apasionada por descubrir el mundo. Y volviendo a las sorpresas, hay un aspecto que ha intrigado a muchos: la presencia de un equipo de filmación discreto en algunos de sus paseos. No era un equipo de producción de televisión o cine convencional, sino algo más pequeño, quizás un equipo para grabar contenido exclusivo para sus redes sociales o para algún proyecto multimedia. ¿Qué estaban filmando? ¿Una nueva serie de viajes? ¿Un documental sobre su vida? ¿O simplemente material para promocionar alguna marca? La especulación está servida. Lo que queda claro es que el viaje de Demet Özdemir a Milán ha sido mucho más que una simple visita turística. Ha sido una inmersión en el corazón de la moda, una oportunidad para consolidar su presencia internacional y, sin duda, un preludio de futuros proyectos emocionantes. Ella tiene esa habilidad de convertir cada viaje en una historia, llena de detalles que nos invitan a soñar y a inspirarnos. Para resumir, hemos viajado a través de los posibles motivos de su visita a Milán, desde las expectativas de la Semana de la Moda hasta los rumores de nuevas colaboraciones en el mundo del diseño y la actuación. Hemos explorado cómo Demet mezcla lo glamuroso con lo auténtico, cómo su estilo sigue siendo un referente y cómo su curiosidad por la cultura y la gastronomía italiana se suma a su faceta de estrella internacional. Y por supuesto, hemos dejado volar nuestra imaginación con las sorpresas y secretos que este viaje seguramente ha guardado. Ha sido un placer compartir esta exploración con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje virtual a Milán de la mano de Demet Özdemir tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de este viaje? ¿Qué les gustaría ver a Demet hacer en el futuro?
Déjenme sus comentarios abajo que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y hasta la próxima.